Esperamos unos minutos que están terminando de entrar todos. Profe, yo no voy a poder prender la cámara porque estoy con un trabajo, pero participo, estoy con el mic. Bueno, dale, Nicolás, perfecto. Gracias. ¿Pudieron ver el video que les mandé? Sí, sí. Sí. Sobre la reforma de la Constitución. Sí. Perfecto. Bueno, ahora esperamos 2 minutos más porque están entrando incesantemente y ya conversamos un poco esto. Bueno, un fenómeno que ha dado la virtualidad es que hemos mejorado mucho la puntualidad. En todos los eventos es impresionante, casi todos empezamos a la hora. Cuando en Mendoza era la tradición que siempre mínimo eran 15, 20 minutos de tolerancia. Así que bueno, en algo hemos mejorado. Vamos a ver cuando volvamos y lo mantenemos. Ojalá. Bueno, ¿se acuerdan la última clase que terminamos de ver la organización del Estado Nacional a través de la Constitución? Terminamos viendo que las características de nuestro sistema, que es federal, ¿no es cierto? Vivimos las características del sistema federal, que, digamos, uno de los puntos esenciales y claves es que las provincias son autónomas. Entre las distintas facetas, digamos, que tiene esa autonomía, está la de dictarse su constitución. Dijimos la autonomía les da en varios aspectos. Uno era el político, es que pueden elegir sus autoridades, el tributario, que puede cobrar impuestos, el administrativo, que se pueden administrar, y bueno, y el aspecto institucional es el que nos ocupa hoy, que es, en primer lugar, que cada provincia puede dictar su constitución y, por supuesto, si la puede dictar, también la puede reformar. Como ustedes saben, ya hace unos meses, en agosto más o menos, el gobernador de la provincia presentó un proyecto de ley de reforma de la Constitución y bueno, en distintos ámbitos, sobre todo ámbitos académicos, se ha venido discutiendo. La verdad que en el ámbito político casi no se ha discutido. Sí, en esta jornada que yo les mandé, en la tercera jornada, en las dos universidades, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza en conjunto, invitamos al sector político. Así que en la tercera jornada. En las dos primeras era más un poco el ámbito académico que venimos discutiendo hace años, todas estas cosas. Pero bueno, era otra vuelta de tuerca más. Así que por eso les hice ver ese video, sobre todo, primero porque hay grandes profesores ahí, tanto de las dos universidades, como les mencionaba, pero
en concreto lo que yo les sugerí que vieran, por supuesto pueden ver todo lo que quieran, pero lo que les sugerí era la que da el doctor Carlos Ewes sobre una nueva oportunidad de la reforma de la Constitución, es decir, que en principio está apoyando este proyecto de reforma, y en la segunda jornada les hice escuchar la opinión del doctor José Luis Correa, que él habla de la inconveniencia de una reforma de la Constitución. Es decir, ahí tenemos un poco las dos miradas de los, bueno, en este caso, académicos, pero bueno, también en el sector político hay, en general, dos miradas y algunas también intermedias. Unos son muy reformistas, otros nada reformistas y otros, bueno, que se podría ver de reformar algunos puntos o apelar a la, ya vamos a ver enseguida, el sistema de enmienda. El sistema de enmienda, que es la posibilidad de reformar un solo artículo. Bueno, le cedo la palabra entonces. ¿Qué les pareció la charla? En primer lugar, yo diría la de Carlos Ewes, que habla sobre una nueva oportunidad para la reforma. A ver quién hace algún comentario. Y eran dos posturas totalmente opuestas en los videos, para empezar. O sea, el primero estaba como bastante a favor porque Mendoza como que se caracterizaba por eso, por una renovación constante de la Constitución. Pero después como que nos quedamos más como a una manera más tradicional. En cambio, el otro estaba como loco, que era un error, que estaba todo mal, que había que cambiar a la gente. O sea, que había que evitar que se votara en una mayoría de un grupo político, digamos, que lo usaran a favor. Perfecto. Muy bien, Tomás, excelente. Muy buen resumen. Lo que entendí o noté, no es tanto una como muy diferentes las posturas, sino que uno estaba diciendo que últimamente lo que estaba pasando en la política es que cada gobernador quería modificarla a favor de sus políticos o de lo que quería hacer en ese momento. Sí, como que estuvo de acuerdo con el doctor Egues que sí, que se debería reformar, pero siempre y cuando esté bien justificado, porque si no hay una justificación o no tiene sentido. Es como, no es como se hacía antes. O sea, no era necesario. Perfecto. Sí, Muy bien, Nicolás. el primero decía que era como servía para mejorar la cultura política de la provincia, que dice que es superior a la media nacional. Y bueno, el segundo sí decía que por ahí lo podían usar para su favor los políticos, como algunos que la han reformado para perpetuarse en el poder. Y bueno, y otros peligros que decía que había. Bien, muy bien. Muy bien, ahí él hace una referencia a algunas provincias cuyos caudillos, digamos, se eternizaron en el poder, que un poquito hablamos de eso la clase anterior. ¿Quién más puede hacer algún aporte? También los que han participado están muy bien, han hecho un buen resumen de lo que se habló. Pero bueno, más allá de la charla, que les cedo la palabra a ver qué les parece desde su punto de vista, más allá de lo que dijeron estos académicos, digamos. ¿Qué les parece? Yo en realidad tengo una duda por qué proceso tiene que pasar en realidad la Constitución para ser reformada, por quiénes, mejor dicho. Porque hablaba de no manipularlo, entonces digo, ¿quiénes son los que tienen el poder de decidir eso? Bien. Ahí lo vemos. Muy buena tu pregunta. Mira, vamos a ir yendo a eso y ya después seguimos con el proceso. Depende del tipo de reforma,
Ahí les comparto pantalla. La ven, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí, perfecto. Sí, se ve. En Mendoza, que en esto es superior a la Constitución Nacional, hay dos sistemas de reforma, ¿sí? El sistema de enmienda, que es la reforma de un solo artículo, y el sistema total o parcial, que es el proyecto que se va a tratar ahora. Pues cuando se hace una reforma que abarca más de un artículo. El procedimiento de reforma es, en primer lugar, se debe dictar, en el caso de la enmienda, lo que se llama la ley de reforma. Entonces, o el gobernador o cualquier legislador presenta un proyecto de reforma y se discute en la legislatura. Pero en este caso es la reforma de un solo artículo, ¿sí? Entonces, se dicta esa ley y en la ley debe establecerse cómo queda el artículo, cómo quedaría ese artículo que se está reformando. La característica de esta ley es que es una mayoría agravada, igual que a nivel nacional se sanciona esta ley con el voto de las 2/3 partes de los miembros totales de cada Cámara. Es una mayoría muy difícil de alcanzar, justamente a propósito, para proteger la Constitución, para no permitir que una mayoría circunstancial la reforme a su necesidad y a su gusto, sino que surja del consenso de los partidos políticos y del consenso del pueblo. Bueno, si se logra aprobar esta ley, pasamos a una segunda etapa, que es lo que se llama la consulta popular. Se somete al pueblo para que vote en pro o en contra de esa reforma. Como la reforma ya está hecha, se somete a votación, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con tal reforma. Se acuerdan que la última reforma que se hizo usando este sistema es la del límite a las reelecciones de los intendentes. Es un artículo, si no me equivoco, el 195, que le permite una sola reelección a los intendentes. Bueno, esto derivó en un fallo, bueno, una cuestión más complicada, pero esta fue la última vez que se utilizó este sistema y hoy está vigente y se ha puesto un límite entonces a las reelecciones de los intendentes a través de este sistema. Esto uno de los autores, creo que Correa, habló de, en todo caso, aplicar este sistema para aquellos puntos que sea necesario. Y por último, si la mayoría aprueba esta reforma, ya se pasa a la publicación y entra en vigencia. Esta es la reforma de un solo artículo. Después, el proyecto que está ahora en discusión es la reforma total o parcial. La reforma, en realidad total, ya vamos a ver enseguida, no podría ser total porque tiene límites. Total sería cuantitativamente, ¿sí? Pero no cualitativamente. Es decir, no se podrían cambiar algunas imposiciones de la Constitución Nacional. Por ejemplo, qué sé yo, en lugar de un gobernador nos podríamos poner un señor feudal o un monarca, una cosa así, ¿no es cierto? A todos nos parece ridículo, pero bueno, como hay gente con tantas ambiciones, son capaces. Entonces, solo, digamos, no se podría cambiar el sistema democrático, el sistema republicano, tenemos que tener una organización municipal, entonces son las declaraciones de derechos y garantías, tenemos ese límite hoy y los límites de los tratados sobre derechos humanos. Entonces ahí no nos podemos escapar, ahí ya tenemos un límite, ¿sí? Bueno, lo mismo, este proyecto de reforma lo puede presentar el gobernador o cualquier legislador, que es un poco lo que ha pasado ahora, que lo ha presentado el gobernador. Entonces, cada una de las cámaras le tiene que dar tratamiento y también debe ser aprobada por la misma mayoría, es decir, con los 2/3 de los votos totales de cada cámara. Y en este caso, lo que se hace es ley de necesidad de reforma, no como en el otro que era directamente la reforma. Acá decimos, lo que hace la legislatura es decir,
se declara la necesidad de la reforma de tales y tales y tales artículos, o la incorporación, qué sé yo, por ejemplo, no sé, el defensor del pueblo, o el ombudsman, el defensor del medio ambiente, no sé, que no existía antes, entonces ahora hay que incorporarlo. Bueno, si se sanciona esta ley con estas mayorías, vamos al segundo paso, también es la consulta popular, pero en este caso lo que se le pregunta al pueblo es si está de acuerdo o no en pasar al tercer paso, que es la convención constituyente. Recuerden, el otro era si estás de acuerdo con la reforma, acá no, porque no se ha hecho la reforma. Entonces, lo que se le pregunta al pueblo es, ¿está de acuerdo en pasar a la tercera etapa, que es la convención constituyente? Bueno, si la mayoría del pueblo vota afirmativamente, pasamos a esta tercera etapa, que es una convención constituyente. Es decir, acá se llama elecciones, se presentan los convencionales constituyentes. Esta es una de las discusiones también que se va a dar, es decir, si estos convencionales solo pueden ser elegidos por los partidos políticos, es decir, si solamente se pueden presentar partidos políticos a esta elección o se pueden presentar candidatos independientes. Lo hablamos, ¿se acuerdan? En la última clase, que alguno me preguntaba sobre el problema de Chile, este plebiscito que hubo en Chile, y que justamente ellos han optado, en principio, todavía no está totalmente regulado, pero en principio podría ser que haya la posibilidad de que se presenten candidatos independientes. Eso en Mendoza todavía no se ha discutido. Históricamente han tenido el monopolio los partidos políticos, pero bueno, podría ser que se abra la posibilidad de que se presenten candidatos independientes. Bueno, entonces, en cuanto al número, es la sumatoria de diputados y senadores. Se suman el número de diputados y senadores y ahí se llama elecciones y se eligen los convencionales constituyentes. Estos convencionales van a tener, además de los límites que hablábamos recién, van a estar limitados por la ley que declaró la necesidad de la reforma. ¿Se entiende? Es decir, no van a poder reformar lo que ellos quieran, sino solamente lo que habilitó la ley de necesidad de reforma. Esa ley también habitualmente establece un plazo máximo, por ahí es 90 días, 120 días, pero la Constitución pone un plazo máximo. No podrá accederse nunca esa convención de un año. Entonces, ahí ya tenemos el plazo máximo de un año, si no, la misma ley le puede establecer un plazo. Bueno, discutida la reforma, no necesariamente se debe reformar. Tal vez la convención diga, bueno, este artículo no estoy de acuerdo, no se reforma, en este sí, y reformo esto. Pero, como les decía, no podría salirse de los puntos habilitados. Bueno, una vez discutido todas esas reformas, se jura esa reforma, se publica y entra en vigencia. Estos son, entonces, los dos procedimientos de reforma que se vienen ahora. Se está discutiendo pero, como les decía, por el sistema de enmiendas, en Mendoza se han hecho reformas muy importantes. Hay una reforma sobre, bueno, les decía, el límite de las reelecciones de los intendentes, el sistema de elección del gobernador, que era indirecto, pasamos ahora a tenerlo directo a través de este sistema. El Consejo de la Magistratura también se incorporó por este sistema. Entonces, como ven, se pueden hacer reformas importantes a través del sistema de enmienda. Ahora hay también un proyecto de un tema que yo vengo hablando hace años, que es el procedimiento de designación de los jueces de la Corte Mendocina, que se hace hoy a través de, ya lo vamos a ver enseguida, pero a través de un voto secreto con mayoría simple, o sea, es una cosa curantista y que se aprueba con una mayoría circunstancial. Y son funcionarios muy importantes porque tienen un cargo vitalicio. Entonces, los cargos, el cargo más importante que hace a la vida institucional de la provincia, bueno, se puede aprobar fácilmente. Entonces, bueno, es un poco una propuesta que yo vengo haciendo hace años y ahora hay un proyecto de ley que ha presentado una diputada en ese sentido.
Así que bueno, ojalá que alguna vez lo traten porque es un tema súper importante. Bueno, entonces les vuelvo a ceder la palabra. Ya tenemos cómo es el procedimiento. Tomás, ahí tu pregunta. Entonces, ese es el procedimiento. Como hablaba el doctor Ewes en la primera charla, siempre se habla de proceso de reforma, porque no es que se discute un día, pasa a senadores, otro día y ahí se termina. Normalmente la reforma de la Constitución se va discutiendo en distintos ámbitos. Nosotros empezamos en el ámbito académico, por ahí en los sindicatos, los empresarios, y ahí se van discutiendo, van apareciendo ideas, propuestas, y ahí se va avanzando en un proceso muy largo que, bueno, en este caso se inició con ese proyecto en agosto, y ya en las universidades, en la Universidad Nacional de Cuba, en la de Mendoza, ya lo venimos discutiendo. Y bueno, se empiezan los debates, las discusiones, y bueno, en eso consiste. La sensación que tuvimos en la tercera jornada, que fueron los políticos, es que, salvo el radicalismo, no hay un clima favorable a la reforma. El peronismo está dividido, que son los que tienen la llave, digamos, para permitir la reforma, porque entre todos los otros partidos chiquitos no llegan a los 2/3. Así que, en realidad, si no está el peronismo y el radicalismo, esto no se va a sancionar. Y una cosa, profe. Si se pasa de un año, pues se vuelve todo al principio, digamos, o sea, se tiene que volver a proponer todo, tiene que pasar por todos los anteriores. No, si superan ese plazo, todo lo que se sancione con posterioridad es nulo, pero lo que se hizo hasta ese año es válido, entró en vigencia. Perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario? Una pregunta, ¿la consulta popular es obligatorio el voto? Sí. Como el resultado es obligatorio, también el voto es obligatorio. Después, en cada caso, se va determinando cómo es esa votación. Las votaciones que han tenido éxito son las que vienen en la boleta del partido político. Si el partido, por ejemplo, que se haga ahora, seguramente el radicalismo va a su boleta, le agrega el sí. ¿Entiendes? Entonces es más fácil que gane en estos casos el sí, porque digamos que va un poco en forma automática. Para mí lo más sano es que haya una urna distinta y que la gente realmente elija. También creo en el voto voluntario en todos los aspectos, no solo para esto. Creo que el voto obligatorio fue para una etapa de la democracia, pero creo que ya tenemos que dar un paso y terminar con el voto obligatorio, porque termina dañando la democracia, porque la gente que no quiere ir termina siendo acarreada por los partidos políticos, van con las famosas combi a los barrios a recolectar gente y a llevarlos ahí medio forzados. Entonces, bueno, si la gente no quiere, no le interesa, está bien, estamos en un estado moderno. Ese fue, digamos, una de las características de salir del hombre antiguo al hombre moderno. Una de las características es esta. El hombre antiguo, ustedes piensen en la antigua Grecia, todos los ciudadanos ejercían la democracia en forma directa. Es decir, participaban activamente de la vida política, y era como una denigración no participar. De hecho, los esclavos, por supuesto, no participaban, los campesinos tampoco, y por supuesto las mujeres tampoco, en ese momento no tenían ningún derecho, pero todo ciudadano era como un honor, digamos, y una obligación participar. Pero bueno, después, con la evolución del ser humano, aparecieron otras necesidades
y ya el hombre moderno se caracteriza por ocuparse de su vida individual, su vida personal, su vida profesional, familiar, sus amistades, etcétera, y ya no tiene como esa dependencia de la vida política. Entonces lo que se le pide es ir a las urnas una vez cada 2 años. Pero si ni siquiera le interesa eso, porque además la clase política se ha encargado de que estemos todos hastiados y sin ganas de participar mucho, entonces es comprensible que no quieran, pues entonces ha llegado el momento de que el voto sea voluntario y que los que quieran participar, participen, y va a ser lo más sano, porque va a ser un voto interesado y calificado, digamos, porque si no, van porque hay que ir. Nadie le interesa y a veces se vota por cariño, por tradición familiar, por un sentimiento, o sea, cosas absurdas, realmente, ¿no? Dice, yo voto a tal partido porque un sentimiento, es una ridiculez, ¿no es cierto? Un sentimiento, y nos estamos hundiendo y seguimos con los sentimientos. Entonces, bueno, para mí sería un avance. Ahí alguien me pregunta por el chat si en los países del primer mundo es voluntario. En general sí, no en todos, en algunos mantienen esta tradición, porque igual se discute mucho esto, se sigue discutiendo en muchos países que es mejor para la democracia, que consolida la democracia, entonces llega un presidente con mucha fortaleza porque está el apoyo de todo el pueblo. La verdad que yo a esta altura de los tiempos prefiero que participen los que realmente se interesan, porque si no votan cualquier cosa. Si uno va y no tiene idea que va a votar, no tiene sentido. Y de la región, el que tiene voto voluntario es Chile. En Chile hay que inscribirse para poder votar, si no, no se puede votar. Bueno, entonces, digamos, nuestro sistema provincial es superior al sistema nacional. ¿Se acuerdan que no había ninguna participación del pueblo en la nacional? Era el Congreso, sancionaba la ley y ahí se convocaba la Convención Constituyente. Nuestro sistema, entonces, en eso es superior porque hay una mayor participación del pueblo. Bueno, me escuchan, ¿no es cierto? Que se me borraron varios de la pantalla. Sí, profe. Sí, se escucha. Ah, ok. No, apagaron algunos la cámara y no sabía si era de... bueno, ok, fenómeno. No sé si hay algún otro comentario del tema de la reforma. Bueno, vamos a ver un poquito entonces. Habíamos visto esto de la reforma, vamos a dar marcha atrás y vamos a ver cómo es el tema de nuestra Constitución, la Constitución de Mendoza. Los que se acuerdan de la charla de Carlos Ewes, que es un gran estudioso del derecho, sobre todo de la historia del derecho constitucional, tiene un libro realmente muy lindo. Acá lo tengo, se los muestro. Alguno que le haya interesado el tema, es eso. Cuenta toda la historia desde la primera Constitución, la historia constitucional de Mendoza. Desde la primera Constitución de 1854, como dice acá nuestra plaquita, hasta nuestros días y todos los procedimientos que se han llevado a cabo. Como ven, 1854 fuimos la primera provincia que dictó su constitución provincial. Se recuerda, la Constitución Nacional se dictó en el 53 y nosotros fuimos la primera provincia que dictó su constitución. En aquella época teníamos grandes hombres de Estado y buscamos al mejor de la época para que nos ayudara y nos hiciera un proyecto que fue Juan Bautista Alberdi, que fue el padre de la Constitución Nacional y bueno, fue el padre de nuestra Constitución provincial. Se discutieron algunos proyectos, otra de Espejo, vieron el de la calle Espejo, acá en el centro. Bueno, ese era el autor de la Constitución.
Bueno, como les decía, la de 1854 fue la primera. Tiene una característica muy distintiva, se tomaron como modelo la Constitución chilena de 1833, una constitución conservadora, y la Constitución suiza, que estas dos constituciones tenían una característica especial, que tenía un poder ejecutivo colegiado. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos del poder ejecutivo unipersonal del presidente, y ahora vamos a ver, también es unipersonal en Mendoza, desempeñada por un gobernador. En este caso era el gobernador con un consejo asesor y una sola cámara. Entonces, en lugar de tener un senado, tenían este consejo asesor. Pero bueno, tuvimos esa primera constitución, después hizo un proceso de reforma muy largo, que culminó en 1895, que fue el gran paso al constitucionalismo moderno. 1895, 1900, 1910, y con reformas menores, y llegamos a la reforma de 1916, que es la que está vigente a hoy. El padre de esa constitución fue Julián Barraquero. ¿Vieron la plazoleta Barraquero ahí enfrente al casino de Mendoza? Esa es la de los cubos. Ese es el homenaje a Barraquero. Fue el padre de la Constitución de 1916. Fue una constitución verdaderamente de avanzada. Hasta ese momento fuimos de avanzada en Mendoza, fuimos siempre primeros, y en este sentido, esta constitución, bueno, el contexto político fue interesante porque no hubo grandes liderazgos políticos. Estaba en ese momento declinando el liderazgo de los civic, y empezando, era incipiente el liderazgo de los Lencinas, de Carlos Washington Lencina y Luis Lencina, padre e hijo. Eran caudillos radicales, digamos, muy populares. Pero, digamos, justo esto se da en el medio. Esto tuvo una gran ventaja, que era que no había disciplina partidaria, no habían órdenes partidarias. Y al mismo tiempo se dio una característica, que era gente de muchísimo nivel. Entonces, fueron muy buenas las discusiones. Todavía lo seguimos estudiando, porque fueron realmente muy profundas las discusiones. Es más, al minuto de la sesión ya se produce una gran discusión muy profunda sobre la presencia de Dios en la Constitución. Pues fue todo un tema. En el preámbulo ya se empezó a discutir si tenía que estar Dios o no. Pues se los resumo, que finalmente en el preámbulo quedó la misma leyenda que a nivel nacional, pero en el resto de la Constitución no se hace ninguna mención. Es decir, claramente nuestra Constitución mendocina es laica, puramente laica. La nacional tiene una pequeña referencia a la Iglesia Católica, no es por supuesto confesional, pero la nuestra, la mendocina, es más laica porque era un poco la tendencia de la época. Y la otra característica de esa convención constituyente fue que habían muchos, la mayoría eran convencionales conservadores, liberales, y la novedad fue que aparecieron 8 convencionales socialistas, una de las primeras veces que el socialismo tiene representación, y algunos radicales. Entonces fue muy curioso cómo eran, porque además era individual las votaciones, no había esta disciplina partidaria que lo decía, entonces había mucha convicción individual y mucha profundidad, mucha honestidad intelectual. Y muchas veces, bueno, los liberales se juntaban con los socialistas porque tienen como una raíz común, que son ateos o agnósticos, digamos, los conservadores de una raíz más religiosa y nacionalista. Entonces iban produciéndose alianzas, y de esa manera se produjo una excelente constitución. Fue el resumen de toda esta postura. Se llamó en algún momento un liberalismo progresista o un liberalismo social, porque si bien era de base liberal, tenía notas socialistas.
Entonces fue como un primer paso que se dio a una etapa posterior del constitucionalismo, que fue el constitucionalismo social. Es, por ejemplo, a nivel nacional es el 14 bis, el artículo 14 bis, donde están todos los derechos de los trabajadores. Entonces, en eso Mendoza se adelantó, porque a nivel nacional esto se discutió recién en el año 49, 1949, nosotros en 1916 lo discutimos. Entonces, esta es una característica saliente. La otra característica fue que se dieron muchas garantías para el respeto de los derechos individuales. Hay una política penitenciaria, se empieza a hablar por primera vez de colonias penales para la última etapa de las condenas, cuando está en la etapa de reinserción del condenado, y la distinción entre cárceles de procesados y condenados, para justamente evitar esa mezcla ante la eventualidad que ese procesado sea inocente. En fin, fue realmente una constitución de avanzada. Desde ese momento, después, hubo una reforma en el 49, que también fue una muy buena reforma, se discutió muchísimo, fue la denominada reforma peronista, en la etapa del peronismo, pero tuvo corta vida. Tuvo corta vida porque prontamente vino después el golpe de Estado del 55, entonces quedó sin efecto esa reforma y se volvió a esta reforma que tenemos ahora. Después, en el 65 se hizo una reforma menor, se reformaron solamente 2 o 3 artículos, y después han habido, como les decía, enmiendas nada más, enmiendas de reformas de un solo artículo. Como les decía, la más importante es reforma del gobernador, la elección del gobernador, la incorporación del Consejo de la Magistratura, la elección de intendentes y el límite a las reelecciones de intendentes. Y así hemos llegado a nuestros días con una constitución que ya tiene 104 años, pero bueno, como les decía, no hay que largarse a hacer una reforma a las apuradas, sino que hay que discutirla, debatirla, realmente hacer un proceso, y si nos convencemos de que se puede reformar, se reformará dentro del límite del que hablábamos, para evitar los problemas que han tenido el resto de las provincias, nuestros vecinos, ¿no? Esas cuestiones de las reelecciones indefinidas, de que el Poder Ejecutivo maneja el Poder Judicial, de que se ven los monopolios familiares, o vienen los hermanos, o vienen las esposas, y toman el poder y no se van nunca más. Entonces, Mendoza se ha caracterizado por tener una mayor calidad institucional en comparación a otras provincias, entonces tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Entonces, si nos llega el momento, tenemos que ver, bueno, las propuestas y ver qué es lo que le conviene a la provincia, tratar de sacarlo de la discusión partidaria y pensar en el futuro de nuestra provincia, el futuro de ustedes y el de sus hijos. La Constitución se sanciona para las futuras generaciones, no solo para el presente. Entonces, cuando uno participa de estas cosas a través de su voto, tiene que tomar ese recaudo. Bueno, seguimos avanzando. Si no hay preguntas, por supuesto. ¿Quiera preguntar? Adelante. En cuanto a la estructura, es similar a la Constitución Nacional, es decir, precedida por un preámbulo, que es bastante parecido como les decía, al de la Constitución Nacional, una primera parte de declaraciones de derechos y garantías. Acá se discute siempre si es necesario esta parte porque no podría contradecir las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional, ni hoy en contra de los tratados sobre derechos humanos. Entonces, muchos se plantean qué sentido tiene entonces, si no se puede contradecir. Bueno, tiene sentido porque sí se puede reglamentar, sí se pueden ensanchar esos derechos.
como se viene diciendo hace muchos años en esta materia, en el derecho público provincial, en las otras constituciones que se han reformado, se ha producido una inflación de derechos. Es decir, las constituciones, con el afán de garantizar mayores derechos, ya han hecho una enumeración excesiva de derechos. Qué sé yo, algunos hablan, no sé, del derecho a la felicidad, por ejemplo, o sea, cosas que no tienen ningún sentido. Además que es imposible garantizarlo, ¿no es cierto? Pero cuestiones que no tienen sentido porque ya está dentro de lo que se llaman derechos implícitos. En algunos casos por ahí es bueno hacer mención, regularlo, hacerlo explícito, digamos, pero no es necesario hacer una enumeración extensa de derechos porque se entiende que los ejercemos de hecho, digamos, son derechos implícitos. Pero igualmente es positivo que esté este capítulo. Lo que hay que tratar de evitar es esta enumeración excesiva. Bueno, vamos a la organización del poder de la Constitución de Mendoza. Sigue la organización tripartita clásica de la división de poderes, en 3 poderes, o 3 funciones, si se quiere, porque, como decíamos en la primera clase, el poder es uno, pero se divide en funciones. Acá lo importante es que esta división lo que permite es el control entre los poderes. Como decíamos la otra vez, el legislativo controla al ejecutivo y al judicial a través del juicio político y otras herramientas más, otros tipos de controles. El ejecutivo controla al legislativo a través del veto y a través de la presentación de proyectos de ley. Al judicial lo controla a través del nombramiento de jueces. Y el judicial tiene un gran control, que es el control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de supremacía de la Constitución, que la forma de hacerlo efectivo es a través del control de constitucionalidad. Bueno, como les decía entonces, seguimos este patrón. Bueno, poder legislativo en nuestra provincia también es bicameral. Como ustedes muy bien saben, tenemos 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, ahí dice justificación, es decir, ¿para qué existen 2 cámaras? ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que hemos hablado la otra vez y de las charlas estas, ¿qué podemos decir de esto? Porque uno de los pilares, digamos, del proyecto de reforma que ha presentado el gobernador es pasar de un sistema bicameral a un sistema unicameral. ¿Qué les parece? Porque tiene que pasar para hacer doble control. Muy bien, muy bien. No sé quién habló porque como tengo ahora la pantalla con la presentación, pero muy bien. Esa es una de las razones por las cuales hay bicameralidad. Hay un doble control de una cámara a la otra. Profe, ¿Alguien más habló que no se escuchó? yo tenía una pregunta. Sí. ¿No es como las de la nación que tendrían que representar a 2 partes distintas de la provincia? Bien, muy bien, David. Excelente. Esa es la justificación por la cual, digamos, hay 2 cámaras, o debería ser la justificación para que haya 2 cámaras. ¿Por qué digo debería? Porque hoy las 2 cámaras tienen la misma representación. Entonces, un poco el argumento del Poder Ejecutivo dice, ¿para qué tenemos 2 cámaras si representan lo mismo? Entonces, estamos teniendo un gasto político excesivo cuando no tiene sentido porque tienen la misma representación. ¿Qué ha pasado? Los que vieron la charla, eso lo dijo José Luis Correa muy claramente. Esto no asegura la reducción del gasto político.
¿Por qué? Porque en otras experiencias que se ha hecho unicameral, como en Tucumán y Córdoba, lejos de achicarse el gasto político, se ha aumentado. O sea que el hecho de reducir el número de legisladores no asegura la reducción del gasto político. Si está realmente la intención, se puede achicar ahora. No hace falta hacer ninguna reforma. Es más, el Poder Legislativo representa, si no me equivoco, el 3% del presupuesto. Con lo cual tampoco sería significativo. Entonces ese argumento, digamos que se diluye un poco. Profe, Sí. ¿y por qué, o sea, por qué motivo, me cuesta entender por qué motivo si se incrementa el gasto, si unifican las cámaras? ¿En dónde se va, digamos? Bueno, a ver, yo les doy los dos argumentos para que ustedes pues elijan. A mí personalmente me gusta más que siga siendo bicameral con algunas reformas, pero son muy contundentes y están muy bien fundadas las dos posturas. El sistema unicameral tiene, bueno, la bandera es esto, el achicamiento del gasto. Se supone que si vos achicás el número de legisladores, achicás el número de asesores, achicás el número de empleados. Esto digo, se supone porque la realidad ha demostrado otra cosa, pero bueno, si está la voluntad, tal vez traiga ese derrame, digamos. Y después se zanja la cuestión de la representación diciendo que las cámaras se van a componer de distinta manera. Se va a elegir un representante por departamento y después se va a dividir la provincia en 5 secciones y de ahí se van a elegir otros diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes. Entonces ahí tenés representación por departamento y por sección y todo eso van a juntarse en una sola cámara. El problema que tiene esto es que primero se complican las minorías, porque generalmente el que gana la gobernación gana en casi todos los departamentos, entonces ahí vos te asegurás muchos senadores o muchos representantes de departamentos y además muchos representantes del pueblo, con lo cual es muy posible que el gobernador llegue con mayoría propia. Si llega con mayoría propia, tiene 4 años que no va a tener ningún control, porque además la otra parte del proceso de reforma es que no haya elección de medio término, es decir, eliminar esta elección al segundo año. Entonces, uno puede tener un gobernador que no tenga ningún control. Entonces el gobernador está haciendo cualquier cosa y la legislatura no lo puede controlar porque tiene mayoría propia. Y al revés, podría ser que no tenga mayoría propia y que esa legislatura no lo deje hacer nada. No le apruebe el presupuesto, le ponga palos en la rueda permanentemente. Entonces no está ni la posibilidad de tener 2 cámaras que pueden llegar a balancear esto, ni esta elección de medio término que puede recomponer esa situación. Entonces, bueno, lo que sería razonable es que la Cámara de Senadores actual tenga una representación por departamento. Acá el problema justamente es cómo armar esa Cámara. Porque si es un representante por departamento, se corre el peligro que no haya representación de las minorías. Si son 3 por departamentos, son muchos senadores. Ustedes piensen, 19 departamentos por 3, se nos va un número muy grande. En la reforma del 49, que yo les mencioné, se ensayó una posibilidad que nunca entró en vigencia, que es hacer 10 secciones electorales, es decir, hacer binomios de departamentos, elegir esos senadores, uno por departamento y uno por la minoría. ¿Qué sé yo? Pues, supónganse Luján Maipú, Godoy Cruz Ciudad, se elige un senador por cada uno de los departamentos, que es el que gana la elección, y el tercer senador sería el que le sigue en cantidad de votos. Esa es una opción que tendríamos casi el mismo número que tenemos ahora, pero con representación departamental y con representación de las minorías.
Esta es una posibilidad, digamos, dentro de tantas otras. Pero lo que ha sido muy, muy positivo en Mendoza, que han sido las terceras fuerzas. En algún tiempo el Partido Demócrata, después vino el FIT, ¿se acuerdan? Que es el partido de izquierda, que fue la tercera fuerza. Después vino Protectora, que también fue otra tercera fuerza. Por otro tiempo un partido que se llamó País, esto hace mucho, que también vino a equilibrar entre peronismo y radicalismo. De esta manera, en el Senado difícilmente esa tercera fuerza aparezca. Esta es un poco la crítica que se hace. Pero a mi modo de ver es bueno que haya representación de todos los departamentos. Esta es una fórmula que se puede usar. Y la otra razón para el sistema bicameral es que, además de la doble discusión, como dijo una de sus compañeras, es la funcionalidad. Es decir, ya vamos a ver enseguida, por ejemplo, una cámara es acusadora en el juicio político y la otra cámara es juzgadora, ¿no? Entonces acá es necesaria las dos cámaras para este juego de las dos cámaras. O también muchas veces una de las cámaras acompaña al Poder Ejecutivo en algunos actos, como por ejemplo, para designar a algunos funcionarios se requiere el acuerdo del Senado. Entonces, ahí vemos la justificación de la bicameralidad, esa es la razón por la cual existe, y bueno, y esos son entonces las razones por las cuales se presentó ese proyecto de ley que presentó el gobernador. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? Que es uno de los temas que más se va a discutir próximamente. Bueno, respecto a las atribuciones, bueno, la legislatura tiene muchas atribuciones. En primer lugar, como les decía, bueno, es la que aprueba la ley de necesidad de reforma, la ley de la reforma de la Constitución, se aprueba el presupuesto, la ley impositiva, se aprueban tratados interprovinciales y convenios internacionales, se dictan todos los códigos procesales. En los últimos años, en los últimos 4 años se han reformado todos los códigos procesales, el procesal civil comercial, el procesal laboral, el procesal penal, el de procedimiento administrativo. Hay una reforma muy importante en la provincia. Así que bueno, esas son un poco todas las atribuciones que tiene el Poder Legislativo en Mendoza. En cuanto a las sesiones, son las mismas que a nivel nacional, es decir, hay sesiones preparatorias donde se reciben los nuevos diputados y senadores, se eligen las autoridades de la Cámara, y se arman las comisiones para el año de las, digamos, legislativo. Después vienen las sesiones ordinarias, que se tratan todos los temas. En Mendoza, como les decía, da una constitución con 104 años. Esto es uno de los temas que hay que reformar, porque el periodo ordinario va del 1 de mayo al 30 de septiembre, es decir, 6 meses. Esto no quiere decir que no trabajen los otros 6 meses, sino que van a las sesiones de prórroga o a las sesiones extraordinarias, que ya se depende de la misma legislatura o del Poder Ejecutivo. Entonces, esta es una de las reformas que hay que hacer. Y respecto a los privilegios, no lo vuelvo a repetir porque se acuerdan que hablamos la clase pasada, son los privilegios de detención, el privilegio de que no pueden ser molestados los legisladores por las opiniones que viertan en el ejercicio de su función, justamente para darles libertad en el ejercicio de la función y que no tengan la traba de que puedan ser procesados por estas razones. Decíamos que eran mal interpretados estos privilegios, que son muy importantes y que son en beneficio de la Cámara y de las instituciones y no en beneficio, no es para que los legisladores cometan delitos, sino justamente para que se pueda sesionar tranquilamente. Esto es un poco el sentido de esos privilegios. Bueno, como adelantábamos, nuestro sistema es bicameral. La Cámara de Diputados y la Cámara
de senadores de la provincia. Bueno, ya dijimos que la representación es la misma. Hoy diputados y senadores tienen la misma representación, es decir, por secciones electorales. Hay 4 secciones en nuestra provincia. En cuanto al número, la Constitución lo que pone es un número máximo de 40 senadores y de 50 diputados. Hoy tenemos 38 diputados y 48 senadores, perdón, 48 diputados provinciales y 38 senadores provinciales. La elección se aplica al sistema DONT, el sistema proporcional, que es el mismo que se aplica para elegir los diputados nacionales, que vimos, se acuerdan, en la clase pasada. Lo que, digamos, lo que se hace de alguna manera es como repartir las bancas en forma proporcional, por eso se llama sistema proporcional, en proporción a la cantidad de votos que saca cada partido. De acuerdo a ese porcentaje, se van dividiendo entonces esas bancas, ¿sí? El periodo también es el mismo, es decir, los legisladores duran 4 años en sus cargos, pueden ser reelegidos en forma indefinida. Esto es otro de los proyectos que incluye el proyecto, que me parece muy auspiciosa, esa reforma de ponerle un límite a esas reelecciones, ponerle un límite de una sola reelección. Esto es positivo. Y se renueva cada 2 años. Esto es lo que hablábamos recién, que es importante esta renovación, para que un gobernador que está haciendo buena gestión, uno le puede dar apoyo, y al revés, aquel que está haciendo una mala elección, a los 2 años uno puede votar a la oposición para que le ponga límites a esa mala gestión. Por eso son importantes estas elecciones de medio término, aunque por ahí nos causa un poco de cansancio, ¿no sé? Ir tanto a las urnas, porque además están las PASO, y esto, bueno, provoca un poco de hastío en la gente después de votar tanto las municipales, provinciales, nacionales, las primarias, después las principales obligatorias, y cuando hay doble vuelta encima, el último año llegamos a votar 7 veces, que ya es medio abusivo. Bueno. Y respecto a las autoridades, como ya dijimos, esto es parecido a la Constitución Nacional, el vicegobernador es quien ejerce el cargo de presidente del Senado, y además se elige un presidente provisorio del Senado para cuando el vicegobernador reemplaza al gobernador. Y en la Cámara de Diputados, los propios diputados son quienes eligen sus autoridades, es decir, eligen un diputado para que sea el presidente y además los vicepresidentes. Respecto, hay atribuciones exclusivas, ya vimos las atribuciones generales. En cuanto a las exclusivas, los diputados tienen la exclusividad o es Cámara de origen en la ley de presupuesto y en la ley de impuestos. Y la de senadores, como les decía, presta acuerdo para algunas decisiones del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la designación de jueces. Y como les adelanté, la de diputados es Cámara juzgadora en el juicio político, perdón, la de diputados es Cámara acusadora en el juicio político y juzgadora la de senadores. Esto es igual que a nivel nacional. Bueno, con esto entonces terminamos el poder legislativo. Bien, vamos al poder ejecutivo. Algo ya dijimos, que es unipersonal, como les decía, solamente el precedente de la Constitución de 1854 tenía un poder ejecutivo colegiado, pero ya a partir de 1895 es unipersonal. ¿Por qué? Porque todo su equipo, todo el equipo de ministros, es designado y destituido por el propio gobernador. Entonces, si bien todos los decretos y todos los proyectos de ley deben ir suscritos por sus ministros, lo cierto es que si el ministro
no firma, ¿no es cierto?, ese decreto, se va para la casa, ¿no es cierto?, le piden la renuncia. Entonces, por esa razón se dice que es unipersonal el Poder Ejecutivo. En cuanto a la elección, ¿cómo será la elección de gobernador? ¿Igual a la de presidente o acá hay una diferencia? ¿Qué les parece? Algunos que me digan que han votado el año pasado, así que tienen que saberlo. ¿Cómo es el sistema de elección? Puede ser que sea, pero no con los mismos valores. Bien, muy bien. Ahí contestó Juan Campillay. Se me fue que estaba viendo Cámpora, perdón, Juan Ignacio Cámpora. Efectivamente, no es exactamente igual, es parecido, sin la doble vuelta. Es decir, es una elección, un poquito que volvamos a la presentación. Es una elección que ahí estamos. Primero es una elección directa, eso es lo que tiene de parecido. Y la diferencia es que sale electo aquel candidato que obtiene una simple mayoría. No se requiere ninguna mayoría especial. ¿Se acuerdan para presidente que tenía que tener más del 45 o más del 40 y una diferencia de 10 puntos por el segundo? Alguna de estas dos opciones. Si no se ganaba así, se iba a una segunda vuelta. Bueno, acá en la primera vuelta, es decir, en la primera elección ya tenemos gobernador. Aunque sea por un voto más, ya se consagra esa fórmula de gobernador y vice. Su ventaja es que es más simple, que no hay después otro desgaste llamando a otras elecciones, pero muchas veces llegan los gobernadores con poco poder, porque llegan a un poder a veces con 30 y pico % de los votos. En cambio, cuando uno va a la doble vuelta, balotaje, siempre va a llegar, a nivel nacional, siempre va a ser más del 45%. Hay otras constituciones que hablan más del 50%, como la de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hoy la que está vigente en Mendoza se consagra por simple mayoría, la fórmula que gana en cantidad de votos. Profe, ¿esto es para todas las provincias que no haya balotaje o es solo para Mendoza? En general casi todas las provincias no lo tienen, salvo la Ciudad de Buenos Aires. Tiene doble vuelta, y el proyecto del gobernador, el proyecto que está ahora discutiéndose, incluye la doble vuelta a balotaje. Así que bueno, esto se verá en su momento, que se discuta a ver si se va a incorporar o no. En cuanto al periodo, ¿qué periodo tiene el gobernador? ¿Cuánto dura en su cargo? 4 años. Perfecto, muy bien, Julián. Efectivamente, son 4 años, y como dice ahí el Power, y ya es una postura, es una postura tradicional de Mendoza, que no se permite la reelección del gobernador, ni del vicegobernador, ni se pueden cruzar las candidaturas, ni tampoco, es una cláusula de nepotismo que se llama, ni tampoco ningún familiar directo. Es decir, no podría ni presentarse la mujer del gobernador, ni un hermano del gobernador, ni del vice.
Esto también es una gran cláusula, una cláusula muy sabia de nuestra Constitución. Con estos dos aspectos se evitan el caudillismo, ¿no es cierto?, y el de permanentemente las reelecciones del mismo partido o los mismos familiares, etc. Entonces se logra un mayor republicanismo, alternancia en el poder, y esto lleva a que haya menos corrupción, porque atrás mío viene otro que puede investigar lo que yo hice. Entonces, profe, se logra una mayor independencia. ¿Cómo, Inés? Para que no pase como pasa en Formosa con Gildo, que está hace no sé cuánta cantidad de años y son todos hermanos o familia y es cualquier cosa ya. Exactamente, Gildo Infram. Está desde el 87, creo que, no sé, es una barbaridad. Hace más de 20 años que está instalado. Y bueno, esto, como vos decís, lleva a meter toda la familia en el poder, etc. Santiago del Estero se van alternando el gobernador y su mujer es gobernadora, entonces van entrando una vez cada uno. En San Luis, que se van pasando el poder de un hermano a otro, y en otros que están las reelecciones indefinidas, que si bien no son parientes, pero son del mismo partido. Entonces, es muy bueno poner un límite entonces a las reelecciones. Esto no está en el proyecto y además nadie, creo que eso es una de las cosas claras que tenemos los mendocinos, que no queremos la reelección inmediata. Si realmente sos tan bueno, bueno, volverás dentro de 4 años. Si fuiste un gobernador brillante, bueno, puede ser, no sé, diputado nacional durante 4 años o hacer otra cosa, volver a la actividad privada y todos nos vamos a acordar. Si fuiste un buen gobernador, te vamos a votar de nuevo. Así que eso es lo mejor que nos puede pasar. Las reelecciones inmediatas traen todos estos problemas. Profe. No hay alternancia en el poder y se tiende a la corrupción o se facilita la corrupción porque hay menos controles, el Poder Judicial es menos independiente, entonces se producen todos estos problemas. Así que bueno, eso es un poco lo que pasa en Mendoza. No sé si alguien quería hacer alguna acotación. O se les sí, una pregunta. En este último tiempo, ¿ha habido un gobernador que ha vuelto al poder después de los 4 años? No. Desde la nueva etapa democrática en Mendoza, es decir, desde el 83 hasta la fecha, no ha habido gobernadores reelectos. Bien, gracias. Por distintas... ¿Cómo? No, gracias, Diego. Sí, esto es, a ver, por distintas razones. Algunos porque fueron muy malos y la gente no los quiere ver más, y otros porque tomaron otros caminos. Algunos ya tienen puestos más importantes, se van a nivel nacional, qué sé yo, entonces ya no vuelven. Pero no les ha ido bien. Los que a pesar de haber hecho buenas gobernaciones, los que se han presentado de nuevo, no les ha ido bien. Así que también puede ser por esa razón. Y me preguntaban ahí por el chat cómo es el procedimiento de elección de presidente. Lo vimos en la clase pasada, pero se lo repito rápidamente. Para consagrarse la fórmula de presidente y vice, hay que superar el 45% de los votos. Hay una segunda opción. Si yo no supero el 45% de los votos, voy a una segunda opción, que es obtener más del 40% de los votos, pero acá una diferencia superior a 10 puntos sobre la fórmula que me sigue en cantidad de votos. Si obtengo alguna de estas dos mayorías, se consagra automáticamente esa fórmula. Si no, vamos a una segunda vuelta en la cual participan ahí solamente las dos fórmulas más votadas. Este es el sistema nacional. A nivel provincial es más sencillo, más simple. El que gana las elecciones directamente se consagra como la fórmula ganadora. Nada, Matías Soto, que era el que había preguntado. Bien, seguimos avanzando. Vamos al Poder Judicial. Como dijimos,
la clase anterior, tenemos en una organización federal, en cuanto al Poder Judicial, está la justicia federal y la provincial. Como decíamos, se llama la provincial ordinaria, porque es la que en principio tiene mayor competencia. La federal es una competencia de excepción. Solo actúa en los casos que prevé la ley. Yo le di algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando la nación es parte, es decir, todos los juicios que esté la FIP o que esté el Banco Nación, ¿no es cierto? Ahí va la justicia federal, en cuanto a los delitos, los casos de narcotráfico, falsificación de moneda, tráfico, etcétera, es justicia federal. Todo lo otro es justicia provincial. Las funciones en esto también es igual, es decir, la administración de justicia, es decir, la resolución de conflictos entre particulares, entre sí, o entre particulares y el Estado. Y además, una función muy importante que hablábamos recién, que es el control de constitucionalidad. El Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de algunos decretos, de algunas leyes, ordenanzas, etc. Estas son las funciones del Poder Judicial. Igual que a nivel nacional, hay que tender a la independencia del Poder Judicial, es decir, que no reciba órdenes ni presiones de los otros poderes. Esto se logra, por un lado, con el sistema de nombramiento de jueces, y por otro lado, con asegurándole a los jueces la estabilidad en su cargo. Estabilidad tanto en el tiempo como territorial. Bien, vamos a ver cómo está compuesto y de ahí vamos a ver el sistema de designación. ¿Sí? El tema, les hago una aclaración previa. La importancia de que sean, que los jueces tengan estabilidad es justamente para que no dependan de quién los nombre. Entonces, está bien, pueden tener alguna dependencia en su primer tiempo, que está el gobernador que los nombró, pero después el resto de toda su carrera judicial va a tener independencia, o sea, no va a tener ningún tipo de presiones. Por eso es la estabilidad, hasta su jubilación, o si se muere antes, hasta su muerte. Esto le da independencia para poder controlar a los otros poderes. Bueno, la composición, les decía, se integra por la Suprema Corte de Justicia y todos los otros tribunales inferiores. Son las cámaras de apelaciones, lo civil, comercial y minas, de familia, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, las cámaras laborales y el fuero penal, que tiene las cámaras del crimen y los juzgados correccionales y de faltas. Bueno, eso es todo como está integrado el poder, ¿sí? Vamos a ver ahora, esos son los tribunales inferiores. Vamos a ver ahora cómo se nombran esos jueces, cómo se designan. En primer lugar, los jueces de la Corte, ¿qué los designa? El gobernador con acuerdo del Senado. Hoy, lo que dice la Constitución es que la mayoría en el Senado es una mayoría simple y el voto es secreto, a través de un sistema muy arcaico, que se ponen bolillas blancas los que están a favor y bolillas negras los que están en contra. Es una cuestión realmente muy antigua, que hoy no tiene ningún sentido, que atenta contra la República, porque entramos de nuevo en algo secreto, algo oscuro. Como les decía, este es un tema que yo vengo hablando hace rato, que habla de el cambio en este procedimiento. Sí, que lo designa el gobernador, pero el acuerdo del Senado, que se exija una mayoría de 2/3, como es a nivel nacional, 2/3 el total de las cámaras, pero de los miembros presentes de cada cámara, en sesión pública y en voto público. Ya no hay ninguna razón para que el voto sea secreto. Tal vez en algún tiempo había alguna razón, cuando, qué sé yo, alguna persona que tenía algún problema que no se podía dar a luz, qué sé yo. Yo me acuerdo hace muchos años
que yo insistía con esto y un senador me dijo que una vez, hace muchos años, a él le llegó un tema de que era un tipo que era impecable desde el punto de vista académico, pero el tipo era un abusador. Entonces, abusaba de sus empleados. Y decía yo, ¿cómo iba a decir en una sesión que era un abusador? En esos tiempos era como de esos temas no se podían hablar, digamos. Ahora ya no se habla de todo. Ya no habría ningún problema en hablar por más que se tenga un gran currículum, si el tipo tiene ese problema o tiene vicio o qué sé yo, bueno, no está con la altura moral para desempeñarse en el cargo. Entonces, se tendrá que decir públicamente. Esa era la razón del voto secreto hoy, la verdad, y además en ese momento que todos eran medios parientes y amigos, ¿no es cierto? Pues la clase política era muy chiquita. Entonces, para evitar presiones y qué sé yo, pero hoy no tiene ningún sentido. Como les decía, esto es uno de los puntos, para mí el más importante, que se debe reformar, porque imagínense que un miembro de la Corte puede estar 30 años. No sé, Carlos Fay, que fue un gran miembro de la Corte de la Nación, estuvo desde el 83 hasta diciembre del 2015. Imagínense, pasaron la cantidad de presidentes que pasaron, de diputados, de senadores, y ellos siguen estando. Entonces, es un acto institucional fundamental. Y si hay acuerdo entre los partidos, si hay consenso, se va a elegir siempre el mejor y no un militante, un partidario, un amigo o un familiar. Así que esto creo que es una de las reformas más importantes que se tiene que hacer a la Constitución. Después, para el resto de los tribunales, ahí intervienen, acá lo que dice la plaquita, el power, es el Consejo de la Magistratura. Acá intervienen legisladores, intervienen abogados, intervienen jueces, entonces ellos hacen un proceso de selección. De ese proceso de selección que se hace es un concurso de oposición y de antecedentes, es decir, se rinde un examen, se tiene una entrevista y además se tienen en cuenta sus antecedentes, y ahí el Consejo de la Magistratura le propone al gobernador 3 candidatos. El gobernador elige a cualquiera de esos 3, también con acuerdo del Senado. Entonces, acá ya hay una selección que saca un poco a esos candidatos del esquema partidario y sí elige teniendo en cuenta su nivel técnico. Entonces, esto también fue una gran reforma para la Constitución de Mendoza que se hizo a través del sistema de enmienda. Sí, Joaquín. Algo más o menos así como, digamos, esa etapa de concurso era la que se le reclamaba a los jueces federales, creo que era, que habían entrado en juicio la semana pasada, ¿puede ser? Muy bien, Joaquín. Exactamente. Esto es más complicado lo que ha pasado a nivel nacional, porque estos jueces tuvieron un traslado. Entonces lo que decía el Poder Ejecutivo era que esos traslados no eran válidos y que se tenía que llamar un nuevo concurso para ese traslado. Pero bueno, desgraciadamente todo esto tiene sí un trasfondo político, que casualmente estos jueces que quieren sacar son los que están juzgando a la gestión anterior. Entonces, bueno, está todo teñido de una cuestión política. Pero, bueno, ya falló la Corte y dijo que hasta que no haya nuevos jueces, siguen estando estos jueces. Entonces, digamos que dio una solución intermedia a la Corte. No dijo que ya se tenían que ir, claro, sino que había que hacer un nuevo concurso, con nuevos candidatos, concursos en los que se podían presentar estos jueces. Entonces, ahí, digamos que tiene alguna razonabilidad el fallo, porque, bueno, es todo un procedimiento llamar a concurso, no es que mañana van a haber otros jueces y se desplazan los que están ahora. Sí, lo estuve viendo y me pareció bastante bien resuelta la situación dentro de todo. Sí. Por supuesto, la oposición la cuestiona, dice una barbaridad porque podrían cambiarlo a esos jueces, y el oficialismo también, porque dicen que de aquí que nombremos un juez, que sé yo, están estos jueces
que a ellos no les gustan. Entonces, bueno, esa discusión que discuten los partidos políticos, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, que es la estabilidad del Poder Judicial, digamos que es una solución aceptable. Para mí no es la ideal, pero es aceptable. Ok, perfecto. Bueno, y por último, Carla, el jurado de enjuiciamiento. Sí, ahora un Pilar, ratito ¿qué querías nos preguntar? vamos. ¿Cómo, Pilar? No te escuché. Si puedes repetir la pregunta. No, perdón, tenía el micrófono prendido. Ajá. Perdón. Está bien, no hay problema. El jury de enjuiciamiento es, le decía, estos jueces van a tener estabilidad salvo que sean denunciados por mal desempeño, por delito en las funciones o crímenes comunes. Justamente la semana pasada hubo un caso de un juez laboral que fue sometido a un jury de enjuiciamiento, porque él había tenido un accidente de trabajo, entonces había hecho un reclamo a una ART, que habían hecho un convenio que se tenía que homologar en una cámara y mágicamente cayó en su cámara y, bueno, él tuvo la decencia de abstenerse, pero aparentemente lo que denuncia a sus compañeros de cámara es que los presionaba para que se le homologaran ese convenio, que era una barbaridad de plata. Entonces, bueno, esa es la denuncia que se hizo contra él, que había ejercido presiones contra los otros camaristas. Se hizo este jury de enjuiciamiento. Bueno, entonces, se puede hacer este jury a jueces y fiscales. No sé si recuerdan, el anterior jury fue a una fiscal que tenía una licencia por enfermedad y le decía a la fiscal viajera, porque no era muy despierta y lo que hizo fue subir la foto de sus viajes, se fue a Brasil y al Caribe y subía los viajes, las fotos al Facebook, donde todos tomaron noticias que no estaba tan enferma. Entonces le hicieron una denuncia y le hicieron un jury, fue destituida. Fue el caso conocido como la fiscal viajera. Otro caso que es de un juez, este último que estamos teniendo. Bueno, entonces, ¿cómo se compone este jury? Está integrado por todos los miembros de la Corte, es decir, 7 miembros, la Corte de Mendoza tiene 7 miembros, 7 diputados y 7 senadores. Así se compone este jury de enjuiciamiento. La crítica que se le hace a este jury es que cuando hay un jury, 2 de los 3 poderes provinciales se paralizan. ¿Por qué? Porque la Corte no puede seguir funcionando. Tiene que abocarse a este jury que muchas veces duran muchos días, a veces semanas. Y las cámaras, como en general están muy empardados en cantidad de votos, tampoco pueden sancionar porque corren el riesgo de que alguien le sancione una ley por aprovechándose de la ausencia de algunos diputados o senadores. Entonces, esto es otro de los puntos que debería reformarse, mejorarse, hacer algo parecido al de la Nación, que haya abogados, jueces y algunos miembros del Poder Legislativo. Entonces, y menos integrantes. De esta manera se logra una mayor independencia y no se afecta el funcionamiento de las instituciones. Bueno, después sabemos que existe el tercer nivel, que es el nivel municipal. Hoy la Constitución Nacional exige que haya autonomía municipal, es decir, que cada provincia se dicte su propia constitución, que se llaman las cartas orgánicas, que puedan cobrar impuestos, que elijan sus autoridades, que eso sí ya está pasando, autonomía administrativa también está pasando, y lo que también puede agregarse, que es lo más discutido, es la autonomía financiera y económica. Es decir,
que puedan cobrar impuestos y que puedan obtener créditos y otorgar créditos. Esto, para hacerlo ahora, necesitan autorización de la legislatura y no pueden cobrar impuestos, solamente tasas. Bueno, esta es una de las grandes discusiones que se tiene que dar si alguna vez llegamos a la reforma de la Constitución. Hoy tenemos, como les decía, solamente autonomía política y administrativa. Falta la autonomía en los otros aspectos. Bueno, while many of you build your own PCs, we've shown before that buying from a system. Esta división de poderes acá se rompe. De ese poder tripartito hay dos poderes, el poder ejecutivo y el deliberativo. En cuanto, bueno, ¿cómo se organiza el poder? El poder ejecutivo, ya saben, que es desempeñado por un intendente, lo mismo, esto también es unipersonal. El intendente elige a sus secretarios, que es su equipo, su gabinete, digamos. Este intendente es elegido en forma directa por el pueblo, por el voto del pueblo. El mandato también es de 4 años. Y a partir de ahora, del fallo que se dictó a principio de año, el fallo Félix de la Corte, hay un límite a las reelecciones. Pueden ser reelectos una sola vez esos intendentes. Después es igual que a nivel nacional, es decir, si quieren volver deben dejar pasar un periodo intermedio y de ahí se pueden volver a presentar. En cuanto a las atribuciones, bueno, tiene atribuciones a nivel municipal, que es todo lo que es salubridad, salubridad pública, lo que se llama el ornato, que es todo lo que hace a la limpieza y organización de los espacios públicos, plazas, parques, etcétera. Y después también puede participar en lo que es salud, en lo que es educación, y en la prestación de ciertos servicios, como es recolección de basura. En algunos municipios se da el servicio de agua, de luz, etcétera. Y después hay un órgano deliberativo, que es el Consejo Deliberante. La Constitución fija un mínimo de 10 concejales por departamento. Esto también podría reformarse, porque en algunos departamentos 10 es muchísimo, y en otros departamentos 10 por supuesto es poco. Se puede regular mayor, no se puede disminuir, sí se puede regular a un mayor número. Entonces se tendría que reducir el número mínimo. El mandato de los concejales igual es de 4 años, se renueva cada 2 años y tienen reelección ilimitada, como el caso de los legisladores. Esto también es uno de los puntos a reformar, es decir, ponerle un límite a las reelecciones. En cuanto a las atribuciones, aprueba el presupuesto municipal, puede destituir al intendente a través de un juicio político, por mal desempeño o por mala gestión en las cuentas, algún problema que haya tenido con el manejo de los fondos, digamos. Por esas razones se puede destituir a un intendente con el voto de los 2/3 de los concejales. Bueno, y por último, y ahora sí terminamos y los libero, hay otros órganos que ustedes seguramente han escuchado hablar alguna vez. Primero, el fiscal de Estado, que es el funcionario que participa en todos los juicios, donde la provincia es parte. El asesor de gobierno, que es el asesor jurídico del gobernador. No es, por supuesto, un asesor personal, sino el asesor en su gestión de gobierno. Y después hay 2 instituciones muy importantes en Mendoza, que se incluyeron en 1916 y por suerte se han mantenido, que es el Departamento General de Irrigación, que es la administración del agua. Esto es muy importante, como todos sabemos, es la administración de un recurso escaso. Acá se elige un superintendente general de irrigación, se eligen los regantes, los delegados de los regantes, el superintendente lo elige el gobernador con acuerdo del Senado, y el consejo asesor es elegido por los regantes. Entonces,
Acá también se utiliza un sistema muy innovador de participación democrática de quienes son los que usan el agua. Así que esto es algo innovador y algo muy importante que por supuesto debe permanecer, debe buscarse la forma que tenga mayor control este órgano, porque siempre se producen muchos nombramientos, van a parar ahí todos los punteros, los amigos de los políticos, etcétera. Acá debería haber algún sistema de control más profundo. Y por último, el director general de escuela, que dirige justamente la Dirección General de Escuelas. Acá también se le busca un grado de autonomía a ese director para que sea una política de Estado. Tanto el agua como la educación, la Constitución lo que pretende es que haya una política de Estado, una política que permanezca a lo largo del tiempo sin importar qué partido gane, sino de mantener esas políticas a largo plazo para justamente cosas importantes que tienen que ver con las futuras generaciones no entren en la contienda electoral, la contienda y los egoísmos y las tensiones partidarias, sino buscar una política de Estado y buscar los consensos que, si bien son difíciles, es muy bueno que esto se produzca para poder avanzar y asegurarle el progreso a las futuras generaciones. Bueno, chicos, con esto entonces terminamos este punto de la bolilla. Si no hay más preguntas, los libero, así toman un descansito para empezar la próxima clase. No sé si les ha quedado alguna duda, quiere hacer algún comentario. No, profe, por mi parte no. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Profe, gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, Chao, gracias. Chao, nos vemos.